Hola, Josep Ramón. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí estamos. Bienvenido al primer episodio de la Radio Disidente, que es un nuevo proyecto que estoy poniendo en marcha porque me gustaría poder ayudar a que más personas se dediquen a esta noble tarea de producir alimentos saludables tanto para nosotros como para el planeta. Muy Y bien. el motivo por el que estás tú hoy aquí es que tú eres formador en temas de agricultura y comenzando la semana que viene vas a impartir un curso súper interesante que es de lo que vamos a hablar hoy, entre otros temas. Y bueno, primero de todo quiero presentarte, tú eres Josep Ramón Sáenz de la Maza, eres ingeniero agrónomo, ex agricultor y ex ganadero, y ahora te dedicas al asesoramiento de agricultores que quieren hacer una transición hacia otro tipo de técnicas de las que nos vas a hablar hoy, y te dedicas principalmente al ámbito territorial de Cataluña. Este curso del que hablamos es un curso que empieza la semana que viene, un curso que dura 9 días, comienza el 6 de junio, que es el jueves, y que se realiza en una escuela agraria, que es la Escuela Agraria de Amposta, aquí en el sur de Tarragona, y que ahora mismo están las inscripciones abiertas. Y bueno, lo que me gustaría primero preguntarte, Josep Ramón, es que nos digas a quién va dirigido este curso. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Mónica, por permitir compartir lo que hacemos y lo que pensamos con mucha gente, porque aquí la idea es compartir una forma diferente de ver las cosas, una forma diferente de trabajar y una forma diferente de hacer agricultura y trabajar hacia una mejora tanto de la economía del agricultor y del ganadero como de la economía ecológica a nivel de planeta. ¿Vale? Yo que he estado en el otro lado y he sufrido el otro lado, cuando ves que hay otra forma de trabajar y que por desgracia no enseñan en la universidad, pues también sabe mal, ¿no? Pero cuando ves que hay otra forma de ver las cosas, otra forma de trabajar y que es realmente funcional, pues, bueno, es importante que al menos la gente sepa que existe y que a veces pues es la forma en la cual uno se siente más cómodo y en la cual pues gana más dinero, Ujú. ¿no? Que es al Ajá, final lo que nos interesa, ¿no? ajá. Entonces, un poco, ¿a quién va dirigido eso? Pues eso va dirigido a todo agricultor o ganadero que, pues trabajando de forma convencional o trabajando eh, te diría de forma ecológica, pero con la idea del convencional, porque hay una agricultura ecológica que también es una simple sustitución de insumos de Ujú, la convencional, ujú, no se siente cómodo o está buscando una cosa más, ¿no? Está buscando otra forma de ver las cosas. Y existe, es funcional, es económicamente muy rentable ujú. y la verdad es que encaja a muchísima gente, ¿no? Y no es una forma de ver las cosas muy cuadradas, sino que tiene diferentes visiones, ¿no? Ujú, ujú. Conjuntas, pero con unos parámetros, unas bases de trabajo, eso sí que son importantes, que son las bases que ha utilizado la naturaleza durante años. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que van a aprender las personas que vayan a este curso? Se aprenderá cómo funciona de forma natural el suelo, qué entendemos nosotros por fertilidad de suelo y cómo funciona de forma natural y cómo nosotros podemos integrarnos entender e integrarnos dentro de esta fertilidad para poder mejorar lo que es la eficiencia a la hora de producir. Ajá. Aquí vemos un poquito el programa del curso, que está Ujú. dividido en 3 módulos. Creo que cada módulo se hace en una semana diferente, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. dinos un poco por encima este esquema, cómo funciona. Mira, pues la primera idea, el primer fin de semana lo que hacemos es hablamos de cuáles son los conceptos de fertilidad. Nosotros para entender la fertilidad del suelo trabajamos básicamente tres conceptos, ¿no? El primer concepto es que el suelo está formado por tres M's, ¿no? Aquí vemos las tres M's. Las tres M's es el suelo formado por materia orgánica, microbiología y minerales. Esas tres M's son las tres M's que forman el suelo, ¿no? Que cuando trabajan de forma conjunta es cuando nos dan la fertilidad real del suelo. Y Ujú, tiene que haber una mínima cantidad de esos tres M's y una mínima biodiversidad
de esas 3 M's, ¿vale? Aquí está la idea. Entonces, en función de cómo nosotros manejemos, haremos los elementos estén disponibles o no estén disponibles para las plantas, ¿no? Y tenemos fertilidades a diferentes plazos, ¿no? Pero en función de cómo trabajemos, lo que hacemos nosotros es provocar que la planta tenga a disposición sus elementos. Otro concepto importante también es el concepto de la trofobiosis, ¿no? Que nos explica un poco que cualquier plaga o enfermedad es consecuencia de un desequilibrio nutricional. Leído de otra forma, significa que si la planta come lo que quiere, siempre que quiere, es una planta que no tiene problemas de plagas ni enfermedades. Este es un concepto muy importante, es una base importantísima a partir de la cual nosotros trabajamos lo que es el tema de la fertilidad del suelo, ¿vale? Aquí vemos un poco Chauso en los años 60 que lo explicó, pero esto ya viene de los griegos, ¿eh? Y hablaban los griegos, cuando tengas un problema en la planta, mira la raíz, ¿eh? Pero hasta el 60, hasta el año 60 no se empezó a acabar de difundir más, ¿no? Y el tercer concepto que también trabajaremos es un concepto de que para que nosotros nos funcione mucho mejor toda esa fertilidad del suelo, para mejorar la fertilidad del suelo, lo que tenemos es que tender hacia un suelo cubierto. Cuando tenemos el suelo descubierto, lo que hacemos es afectamos muchísimo a la materia orgánica, afectamos negativamente, afectamos muchísimo a la microbiología, sobre todo negativamente, y entonces bajamos ese nivel de fertilidad, ¿vale? Entonces tenemos que intentar tener el suelo cubierto el máximo tiempo posible, ¿vale? Entonces hablaremos de diferentes técnicas, diferentes formas, ¿no? Pero estos son principios, los conceptos básicos de fertilidad. Y... Perdona que te interrumpa, Josep Ramón, pero entonces es que me resulta curioso porque lo que estás diciendo va todo muy en contra de lo que hace normalmente la agricultura convencional, ¿no? Porque las 3M's, la de la microbiología, por supuesto que no se tiene para nada en cuenta en la agricultura convencional, aunque cada vez más, ¿no? Cada vez hay más empresas ahora que están pues, produciendo micorrizas y microorganismos porque se ve que realmente es súper necesario. Pero la convencional más clásica, digamos, que la M de la microbiología ni la mira, ¿no? Después, este concepto de trofobiosis es curioso porque a veces parece que las plagas son como una maldición divina, ¿no? Que nos viene por mala suerte o por lo que sea, cuando no es así, cuando hay una razón nutricional, ¿no? Detrás, igual que las personas, ¿no? Y después el tema del suelo cubierto, lo mismo, ¿no? En la agricultura convencional estamos siempre descubriéndolo y ahora tú nos dices que no, que tiene que estar cubierto. Sin más, solo quería como destacar esos tres conceptos porque me parece curioso, claro, luego normal que no funcionen las cosas, ¿no? Sí, pero tú piensas que hay una industria detrás que necesita de los problemas para poder vivir. Si Claro. la agricultura no tiene problemas, entonces no vive, ¿no? No puede vender fitosanitarios, no puede vender eh, tractores, no puede vender gasoil, no puede vender maquinaria, no puede vender muchísimas cosas. Y aquí hay mucha gente que vive de los problemas de los otros. Claro. Vale, pues entonces después de estos conceptos básicos que entiendo que son para que haya un entendimiento por parte de los agricultores sobre cómo funcionan las cosas para luego poder ellos tomar decisiones y todo lo demás, después pasamos a una parte, ya en este primer módulo también del curso, para hablar de cómo ahora yo puedo determinar cómo está mi suelo, ¿no? Claro, tenemos que tener unas herramientas de evaluación, ¿no? Yo tengo muy claro cómo funciona, pero tengo que tener también unas herramientas de evaluación para hacer una primera evaluación en el momento y para poder hacer un seguimiento también, ¿no? De eso. Entonces, cuando trabajamos la evaluación, las herramientas de diagnóstico son desde un análisis visual, ¿vale? Que aquí necesitas pues, tus ojos y las manos y una azada para hacer un poco de agujero en el suelo para ver muchas cosas. Hasta también podemos trabajar con las plantas, todas las plantas que a nosotros nos salen en el suelo, en función de esas malas hierbas que nosotros decimos, ¿no? Esas hierbas aparecen en el suelo para al final dejar descendencia, ¿no? Y en función de qué tipo de suelo tenga yo, pues yo tendré un tipo de hierbas o no. Entonces, haciendo un levantamiento botánico, yo determinando qué tipo de hierbas y qué cantidad de hierbas tengo, puedo también determinar cómo está funcionando mi suelo, ¿no? ¿Qué le está pasando a ese suelo? Aparte de eso, también yo puedo hacer un análisis de suelo de laboratorio para ver a nivel de contenido de materia orgánica y contenido de
minerales también, cómo está de equilibrado, si le falta alguna cosa o no le falta nada. Y hay otra analítica que podemos hacer en casa, que es la cromatografía. Que la cromatografía lo que te da es la idea de esas 3 M's que hablábamos antes, cómo están y cómo están trabajando, o sea, si están y si están trabajando de forma conjunta, ¿vale? Ya solo con estas 4 puntos de vista podemos ver muchísimas cosas. Y si no son 4, que son 3 o son 2 o es uno, nosotros ya con eso lo que podemos hacer es una evaluación de dónde estamos, ¿vale? Y hacia dónde tendríamos que ir, ¿no? Y aquí acabamos un poco el primer día. El primer módulo, ¿no? El segundo módulo, y entonces ya lo que hacemos es ir a buscar esas herramientas, ¿no? Esas herramientas de cómo mejorar la fertilidad. Si yo tengo claro que tengo un bajo nivel de materia orgánica en el suelo, pues tengo que aumentar materia orgánica, pues entonces yo quizás pues me iría a buscar pues un compostaje, por ejemplo, para trabajar mejor, o si tengo un suelo muerto, pues yo puedo tener la capacidad de añadirle microbiología de una forma determinada, en un tiempo determinado. Si a mí esa microbiología puede ser genérica o puede ser específica también para algún problema determinado que yo puedo llegar a tener. Eh, Puedo tener también una capacidad de aportación de minerales que les falta al suelo en forma de rocas, hormus, o puedo utilizar también pues, abonos que yo puedo fabricarme para, mientras yo no acabo de arreglar mi suelo, yo tengo que buscar una ayuda, un complemento a lo que el suelo aún no es capaz de darle a mi planta. Entonces yo puedo fabricarme abonos de forma eh, en casa casera, ¿vale? Que lo que me aportan es eso, esos minerales que la planta de momento aún no puede utilizar, ¿no? Diferentes técnicas también, como puede ser pues, utilización de caldos minerales, que nos ayudan a nivel de salud de la planta, o por ejemplo, bueno, podemos utilizar también pues, temas de línea clave que nos ayudan a captación de agua en suelos que tienen un pendiente determinado. Bien, herramientas, tenemos muchas herramientas que hablaremos nosotros, sobre todo en el segundo módulo, de cómo utilizarlas. Y en cada módulo, como son 2 días, 2 días y medio, para evitar que sea muy de mesa, que sea muy pesado, lo que hacemos siempre es hacer prácticas, porque es importantísimo aprender a meter la cabeza un poco en el suelo, ¿no? A leer qué nos está pasando en el suelo, a tocar microbiología, a ver que tampoco no es tan complicado, sino que es mucho más sencillo de lo que nosotros nos creemos y que pues si hay insumos que podemos utilizarlo, hacerlos en casa, cómo los hacemos y después cómo los utilizamos y cómo los evaluamos un poquito, ¿no? Bueno, Y sí, y al final el último módulo, que es como la planificación, ¿no? Muy bien, yo sé dónde estoy, sé qué herramientas tengo y dónde quiero ir, pues cómo lo planifico, ¿no? Entonces yo tengo que hacerme un poco de planificación de cuál es a dónde quiero ir, ¿no? Dónde quiero ir y cómo voy haciéndolo y sobre todo cómo voy haciendo un seguimiento de eso, ¿no? De esa evolución, ¿no? Pensar que la revolución está en la cabeza, pero en el campo no podemos hacer revoluciones, tenemos que hacer evoluciones y son evoluciones continuas que tienen un tiempo determinado. Si nosotros intentamos hacer una revolución en el campo, es peligroso porque hay una inercia muy bestia del sistema que tenemos que cambiar. Entonces es mejor ir haciendo una revolución en la cabeza, pero una evolución y una buena planificación en el campo. Si por ejemplo, tengo un campo de 10 hectáreas, pues igual no tengo que cambiar las 10 hectáreas de golpe, sino que yo lo que tengo que hacer es cambiar 1, 2, 3 hectáreas. Y entonces es importante también yo que tenga unas herramientas para evaluar dónde estoy sí. y evaluar cómo voy funcionando y cómo voy trabajando y qué le voy aplicando allí, ¿no? Porque el seguimiento entonces significa, entiendo, que el plan no es fijo, sino que según los resultados que voy obteniendo voy modificando un poquito el plan inicial, ¿no? Exacto, tenemos que ir trabajando sobre la marcha y tenemos que marcarnos también momentos de evaluación o seguimiento de esa fertilidad y de
de esa capacidad que tiene la planta de darnos lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Ajá. Y después también hay un poquito de legislación, ¿verdad? Que vas a Sí, hablar. sí, trabajaremos un poco cómo encajamos todo esto dentro de la legislación de la agricultura ecológica. Pensar que dentro de la agricultura ecológica hay muchas formas también de trabajarla y de entenderla. Yo puedo entender la agricultura ecológica como simple y llanamente el intercambio de insumos entre una agricultura convencional y una agricultura ecológica. Nosotros no trabajamos así, Mm, porque eso es caer un poco en la misma idea de la agricultura convencional. Entonces nosotros intentamos trabajar desde otro punto de vista con qué es una agricultura ecológica, pero que no es simple y llanamente una sustitución de insumos, ¿no? ujú, ujú. Vale, Entonces vamos a ver cómo encajamos aquí dentro de la legislación, ¿eh? vale. Muy importante, claro, es un elemento más del entorno que tenemos que tener en cuenta, obviamente, ¿no? Sí, sí. Vale, pues entonces el plan del curso, de este curso tan extenso, está muy claro y me gustaría ahora pasar a hacer otras preguntitas que creo que son interesantes. Ujú. La primera de ellas es, tú que llevas ya tantos años trabajando con agricultores, ¿cuál crees que es la mayor dificultad a la que se enfrentan los agricultores hoy en día en general o varias, si son varias, ¿no? Yo creo que es un poco, la dificultad es un poco ese cambio, ¿no? El miedo que tiene el agricultor a cambiar, ¿no? Porque está dentro de un sistema y si más o menos se va ganando la vida, el cambiar para él es un poco el miedo que tiene, ¿no? Ujú, Y entonces para eso es importante esta forma que está marcada de planificación, ¿no? sí. De vamos trabajando, tenemos unos conceptos y tenemos unas herramientas, pero sobre todo vamos a marcarnos una planificación a la hora de trabajar. El cambio es esa evolución que estábamos hablando antes, tiene que ser una evolución para disfrutarla, no para sufrirla, ¿no? Ajá. Entonces, muchas veces aquí está ese que nos cuesta, ¿no? Ujú, Y muchas veces también el gran hándicap que hay es el suelo con el que se trabaja. ujú, Cuando estamos en una explotación y si, por ejemplo, hacemos un análisis de suelo y vemos que el suelo que decíamos que tiene que tener las 3 Ms, ¿no? El sí. suelo está pues a un 1,5-2% de materia orgánica. Bueno, pues ese es un suelo que es relativamente fácil de darle vida y de volver a darle esa inercia y esa forma natural de trabajar y esa eficiencia. Ujú, Muchas veces trabajamos en suelos que están en un 0,5% de materia orgánica. Allí cuando vemos que está a ese nivel, allí vemos que será más complicado porque la aportación de materia orgánica es lo más caro que hay. ajá. Entonces, intentar llegar a un buen nivel de materia orgánica, que puede ser un 1,5, 2 para empezar, allí nos cuesta. Y quizás esa es otra de las dificultades que lo que hacen es ralentizar un poco esa entrada en la eficiencia, ¿no? Pero Ujú, bueno, para eso también tenemos las otras herramientas que decíamos de la microbiología, de los biofertilizantes, bueno, otras herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance ajá. para ir compensando el funcionamiento que el suelo no tiene todavía ideal. Se puede pisar más o menos el acelerador en función de los recursos que cada uno tiene, supongo, ¿no? Exacto. Sí, Ajá, sí, 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 sí. ajá. Sí, sí. Y entonces una cosa que no hemos dicho, Josep Ramón, pero creo que es importante, ¿está dirigido a cualquier tipo de producción de todo tipo o es más dirigido a algo en concreto o de lo que se da más en esta zona? El curso, digo, ¿eh? Los conceptos de fertilidad son para todos los cultivos exactamente los mismos. Ujú, Igual, ¿vale? Entonces las formas son para todos los cultivos exactamente lo mismo, ujú. ¿vale? Vale. O sea que no nos cerramos a ningún tipo de cultivo. Entonces, si quisiésemos hacer alguna cosa más específica con algún tipo de cultivo y tal, entonces tenemos que ir a hablar ya de otras técnicas. Por ejemplo, si estamos hablando de árboles, pues la forma de plantarlos, la forma de hacer Ujú, la poda, la forma bueno, de gestionar un poco alguna otra ujú. cosa, ¿no? Pero Sí. pero la fertilidad esa de suelo a mí Ujú, funciona igual como ujú, para un suelo que está plantado de árboles, como para un campo
en el cual gestionamos pues, un cultivo extensivo Ajá. cualquier, Vale. o hasta una hortícola, te diría, ¿eh? Vale. Ajá, ajá. Sí, Vale. sí. Muy bien. Y otra cosa también importante, si hay alguien que esté escuchando esto, que es un productor convencional, que se lo está pensando, ¿qué beneficios va a obtener esta persona si lleva a cabo este proceso, no solo el curso, sino luego pues ejecutarlo, ¿no? Al final es una bajada de la dependencia de maquinaria, de la dependencia de gasoil, de la dependencia de insumos externos, como pueden ser el abono y productos fitosanitarios, que aparte son tóxicos no solo para la planta y para el planeta, sino hasta para él mismo, ¿no? Ujú. En su aplicación. Entonces allí eficienciamos mucho esos procesos y la necesidad de esto es mucho menor. Aparte, una vez tú eres capaz de producir estos productos, tu mercado se amplía muchísimo Ujú. para poder ir a venderlos en otro sitio. Yo trabajo con gente que está vendiendo el producto, está produciendo de esta forma y está vendiendo el producto de la misma forma que la estaba vendiendo hasta ahora, en un Ujú. mercado convencional. Ujú. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está viendo que de momento pues no tiene ganas o no quiere o no quiere buscar otro mercado, se siente cómodo en el sitio en el que está, pero está produciendo ese mismo producto a un precio menor. Ujú. Entonces, el margen se le ha aumentado, no tiene problemas y continúa trabajando igual. Vale. Pero sabe que al menos si quiere puede ir a buscar otro tipo de mercados donde le valorarán más pues esa riqueza en minerales, esa biodiversidad y contenido de minerales en, en el producto y Ujú. aparte esa menor cantidad de productos fitosanitarios. Ajá, ajá. Vale, fantástico. Y otra última pregunta, así más en este sentido, era también basado en tu experiencia, ¿cuál crees que es el mayor error que suelen cometer aquellos agricultores que deciden hacer esta transición? Yo creo que mucho que el mayor error es no hacer una planificación, Ajá, sino que tirarse de cabeza al cambio radical ajá, de un día para otro y eso es complicado. Yo sí si por ejemplo, un ejemplo claro que siempre pasa en la gente que no quiere hacer un cambio progresivo o que no, bueno, que tiene mucha prisa, ¿no? Para hacer el cambio, por ejemplo, estoy labrando 4, 5 o 6 veces al año el suelo y de golpe dejo de labrarlo, ¿no? Entonces, si yo ujú, dejo de labrar el suelo de golpe, la capacidad que tiene el suelo para aportar los nutrientes baja. Entonces, ese cultivo no adelanta, no avanza, ¿no? vale, Y eso entonces la gente dice que no funciona y ya no lo prueba más. claro. Ajá, muy interesante esto también. La verdad es que hay que estar muy, muy al tanto de esta parte para no probar algo mal y luego decir que no funciona, ¿no? Exacto, Mm, exacto. mm. Vale, pues yo creo que hasta aquí con toda esta parte y me gustaría que dedicaras algunas palabras a hablarnos de la Escuela Agraria de Amposta, porque Ujú. creo que no solo este curso, sino que están haciendo un trabajo fantástico de formar a jóvenes y de hacer también formaciones que ya son para todo el público, en las que se hablan de todas estas técnicas, no solo las que nos comentas tú, sino también otras corrientes como la biodinámica, la permacultura y cosas así. Cuéntanos un poquito cómo es esta escuela. Pues, pues la verdad es que es una de las escuelas que hay en Cataluña que está más avanzada y sobre todo más abierta a otra forma de entender la agricultura, otra forma de trabajar. Y sí, la verdad es que ya llevamos unos años trabajando y haciendo cursos en Amposta y ya hay un grupo de gente que se ha unido a partir de estos grupos, estas clases Ujú, y todas estas formaciones que se ha hecho, que está trabajando ya de forma específica, de una forma diferente, ¿no? La agricultura, que es un poco lo que trabajamos y que hay un intercambio de experiencias importante. ajá, Y la verdad es que hacemos no solo agricultura ecológica o agricultura regenerativa, como queremos llamarlo, sino también se están trabajando también pues, otras técnicas de agricultura biodinámica que también son importantes y que, bueno, al final son capas que uno, si se siente a gusto y le apetece, puede ir
añadiendo a su forma de trabajar, ¿no? Y la verdad es eso, que hay un grupo muy interesante, muy bueno de gente que ya está aplicando esas técnicas y que las comparte y al final es imprescindible, creo yo, el tener gente con la que puedas hablar y puedas compartir tus experiencias y hay un intercambio y un crecimiento personal, ¿no? Aparte, también, bueno, también desde tu parte en la posibilidad de fomentar un poco este funcionamiento y sobre todo la venta, ¿no? de algunos productos que se generen desde este tipo de agricultura. Claro. Importantísimo, hacer grupo. Claro. Tenemos que hacer grupo. Claro, y con los consumidores también, porque aquí estamos Exactamente. todos en este barco, ¿no? Exactamente. Bueno, desde luego que es impresionante la labor de esta escuela y lo que yo espero es que se replique, no solo en Cataluña, sino que en todas partes, porque que una institución, que al fin y al cabo es una institución, bueno, que es del gobierno, en fin, no sé cómo decirlo, Sí, pública. es pública, perdón, sí, pues que esté involucrada en estas cosas, pues es una notición y espero que realmente pues cunda el ejemplo, ¿no? Pero bueno, no todo el mundo tiene la suerte de poder ir y entonces para estas personas, ¿qué recursos nos recomiendas en cuanto a libros, páginas web, otros cursos, en fin, todo esto? Pues aquí colaboradores, pues podemos estar, pues mira, desde Georgánica, que somos un grupo que estamos trabajando también un poco de esta forma y aplicando todas estas técnicas y diferentes técnicas a diferentes tipos de agricultores y ganaderos, ¿vale? Entonces también hay, por ejemplo, Carbón Vivo, que también es otra asociación que trabaja el tema del biochar, ¿no? De reutilización de recursos en agricultura ecológica, muy importante. Aparte de Carbón Vivo, tenemos también a Organic Managers, que es una asociación sin ánimo de lucro en la cual tenemos aquí gente muy, muy importante, sobre todo a nivel mundial. Por ejemplo, está Darren Doherty con ellos y también es una asociación para la ayuda y el asesoramiento también de gente que quiere integrar esos animales y esa forma de hacer en la agricultura y en la ganadería, ¿no? Ajá. Y después también pues estamos contigo, ¿no? Con Blog Disidente, que al final lo que esto, si no lo difundimos, si no lo explicamos, tampoco no tiene mucho sentido. Tenemos que tener formas, tenemos que ir juntando desde gente que sea formador, gente que sea agricultor, gente que sea ganadero y también tenemos que acabar juntando, ¿no? Con la parte final, ¿no? Con el consumidor final, ¿no? Para que la gente pues sepa qué es lo que se está produciendo, qué es lo que hay y pueda tener pues a su disposición diferentes cosas para poder tener capacidad de elección, ¿no? Claro. Y es importante eso. Tenemos también la Asociación de Agricultura Regenerativa, que a nivel estatal pues también intenta hacer esa unión, ¿no? Esa unión de los diferentes extremos de la productividad. Y si queremos libros e información, pues tenemos a nivel de Estados Unidos quizás la mayor biblioteca que hay es la de Acre Susa. Allí hay una cantidad de libros, vídeos y publicaciones impresionante donde te explica una forma de ver la agricultura ecológica muy interesante, muy buena, bueno, que es un poco lo que también hablamos nosotros siempre, ¿vale? Pero que ya hace muchos años que funciona. En Francia, que lo tenemos cerca, pues también tenemos una buena editorial con una colección de libros fantástica que también nos ayudan nos ayudan y nos enseñan, ¿no? A ver las cosas desde el punto de vista eficiente. Aquí en España tenemos el editorial Diente de León, ¿vale? También tenemos libros muy buenos, muy importantes escritos y traducidos que la verdad es que son muy buenos tanto a nivel de producción, de productor como a nivel de consumidor, ¿vale? Muy importante. Y en Cataluña tenemos a l'ERA, ¿no? Que es una asociación que hay en Manresa, que también tiene, aparte de ofrecernos cursos y ofrecernos, pues también nos ofrece diferentes libros
que podemos usar para mejorar un poco la capacidad de aprendizaje, ¿no? Sí. De esta forma de trabajar. Ajá, fantástico. Ujú. También quería dar un poco de explicar un poco dos maestros que quizás fueron unos de los que o sea, a mí personalmente y a bastante gente aquí en en la península nos hicieron no os diré un lavado de cerebro, sino que os diré nos movieron un poco el cerebro, ¿no? Te mueven un poco la cabeza y te hacen ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Uno es Nacho Simón, ¿no? De Orgánicos Gaia, mexicano, que la verdad es que nos ha enseñado mucho de autoproducir y de autoevaluar los campos y los insumos. Y entonces tenemos a Jairo Restrepo también, que también nos enseña un colombiano, que la verdad es que también nos enseñó muchísimo y nos está enseñando muchísimo de cómo ver las cosas desde otro punto de vista. Fantástico. Pues yo creo que aquí hay mucho material para estudiar para todo el Sí, mundo sí. y lo único que nos queda es decir claramente cómo se puede uno apuntar a este curso, que está aquí la información. Cuéntanos, Sí, José Ramón. pensar que las facilidades son todas aquí en la escuela agraria de Amposta. Ahí son 3 fines de semana. El primer fin de semana es jueves, viernes y sábado, pero los otros 2 ya es viernes, sábado y domingo. Eh, domingo hasta la mañana y en del último día. Son 50 horas, la verdad es que es mucho. Pensar que hay teoría, pero también hay mucha práctica y mucho intercambio entre nosotros. El coste del curso es muy, muy, muy bajo. La verdad es que aquí sí que están bien utilizadas los impuestos, ¿no? Que tenemos, que estamos pagando nosotros. Y pensar también que sí, que aunque os quede lejos, pensar que existe la posibilidad de quedaros a dormir en la escuela. Ajá. ¿Vale? Entonces, que eso Sí, abarata. abarata muchísimo el curso también, ¿no? Y facilita pues la posibilidad esta de poder ir y poder disfrutar del curso. Bueno, yo animo de verdad a todo el mundo que pueda asistir. Voy a decir a viva voz algunas cosas porque hay una versión audio que saldrá sin la parte vídeo, así que no se verá esto. El coste del curso son 54 euros y para apuntarse hay que escribir a un correo electrónico que es monica.segura@gencat.cat y el teléfono es 977-701-500. O sea que, bueno, animo a todo el mundo a que se apunte, Josep Ramón, y de verdad, muchísimas gracias por el trabajo que estás haciendo y espero que otro día podamos volver a hablar para profundizar un poquito más en alguna de las cosas que nos has hablado, que son todas súper, súper interesantes, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a ti para permitirme hablar y explicar todo eso también y por la labor también que estás haciendo de difusión y de intercambio. Muchas gracias. Venga, Josep Ramón, un abrazo, hasta luego. Adiós.